bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos invitado al congresista Víctor Andrés García Belaúnde y al congresista Juan Cheput, en espera de que se una y también a nosotros el congresista Velázquez del APRA, y queremos hablar sobre algunos temas de actualidad con ellos, el primero de los cuales es sin duda el voto que ha tenido lugar hace poco, esta tarde, en el Congreso de la República, rechazando el pedido hecho por el presidente de la República de ausentarse del Perú durante 4 días para asistir a las exequias del Papa Francisco, que está dando lugar el día sábado en Roma. El voto es 45 votos contra, 40 votos a favor. No ha sido una gran diferencia, sobre todo teniendo en cuenta que 3 de los miembros de la bancada de Fuerza Popular no tomaron parte en el voto. Los 18 que tomaron parte sí votaron a favor. De los 40 que votaron a favor, 18 son de Fuerza Popular y 9 de APP. Todo el resto son pequeños votos de otros partidos, entre los cuales Acción Popular, que votó dividida, 3 a favor y 2 en contra. Lo digo tanto más que el señor Víctor Andrés García Belaúnde está con nosotros. De la misma manera que Somos Perú, que votó 3-1 a favor, y también Avanza País, 4 votos a favor. Quería preguntarles, comenzando por ese tema, ¿cómo interpretan este voto? ¿Qué significa en sí mismo como actitud del Congreso? ¿Y qué significa respecto de la correlación de fuerzas electorales? Señor García Belaúnde. A ver, buenas noches. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí y compartir la mesa con Juan. A ver, yo creo que es una gran metida de pata del gobierno, que era fácil pensar y creer que esto podía suceder. O sea, que el Congreso de la República no autorice un viaje presidencial en una situación como esta, que es tan grave. Hay que recordar que la futura reina de España, la princesa Leonor, ha estado en el mar peruano, pero no en la tierra peruana. Sí. A bordo del buque escuela Elcano, que da la vuelta al mundo. Así es. Ella ha estado, no ha tocado, o sea, no ha pisado suelo peruano. Ha navegado sobre el mar de Grau, pero no ha pisado por seguridad. ¿Qué establece usted con el voto? Porque lo que yo establezco es lo siguiente: si la señora esta, cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, que no ha podido pisar tierra peruana por la seguridad, ¿cómo la señora presidenta de la República se va en pleno crisis de inseguridad, que una persona tan importante no pueda bajar de un barco? Como ella alegremente, frívolamente, como si fuese comprar un Rolex o aceptar un Rolex, se va a Roma a enterrar a un papa que lo vio 5 minutos y además le puso cara de funeral en ese momento, porque no tuvo nada más que hacer. Es un velorio que va a ser multitudinario y que ella va a pasar desapercibida. Nadie se va a dar cuenta que está presente. Y porque más va a ir, en un momento delicado para Europa, el señor Trump va a estar con la señora Meloni y seguramente van a estar pues con líderes europeos, Macron, etcétera, en un momento donde hay una pugna tremenda de guerra de aranceles, de guerra económica entre Europa y Estados Unidos, que son socios o eran socios. Bueno, entonces, con todo eso me parece que es absurdo, es una torpeza del gobierno. Pero en realidad lo que cuenta son los votos más que los argumentos, como usted lo sabe muy bien, y solamente hubo una diferencia de 5 votos, en buena cuenta decidida por los votos contrarios de Renovación Popular, que votó de manera compacta 11 contra. Si Renovación Popular hubiese tenido consideraciones eclesiásticas, en este caso, hubieran tenido 51 votos con su voto y eso pasaba. Y 50 y 45 personas que faltaron. Sí. Porque hay muchos que viajan. Sí. Hay muchos comunistas que están viajando. O que prefieren no ir a votar. ¿Qué nos dice Juan Cheput sobre este voto? Bueno, definitivamente hay una nueva correlación, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, hemos visto que el oficialismo de facto, que conforman Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, han quedado solos, sin los aliados del caso, en este caso Renovación Popular. Y creo justificar esa actitud de parte de estos partidos de negarle la votación, porque la propia presidenta no le ha mostrado mucho respeto al Vaticano. Ella quiso nombrar como embajador al señor Julio de Martini, una persona cuestionada por Jaliwarma, una persona que de repente no lograba el agreement de parte del Vaticano, es decir, la aceptación por los antecedentes que tenía, y ahora indiscutiblemente ella quería ir a Roma en pos de un momento Kodak, ¿no? Una fotografía, porque como bien ha señalado Víctor Andrés, no creo que pase ella con un perfil alto
ante una legión de personajes estelares que van a acudir, ¿no? Y que lo han anunciado. Lamentablemente el Perú, siendo un país católico, al igual que México puntal en América Latina, no han hecho pues de su relación con el Vaticano un modelo en los últimos años, no ha sido más bien una relación distante, exceptuando solamente el momento de visita que tuvo Juan Pablo II en el 2018, no ha habido una relación intensa. No, más bien hemos estado en el foco del papado a raíz de problemas internos como el del sodalicio Cristiane Vite. Y los muertos. Y claro, y el problema de Juan Luis Cipriani, ¿no? Entonces, no hemos estado pues en el lado positivo de las relaciones. Entonces, para evitar cualquier tipo de buscar pues una especie de figuración, creo que ha hecho bien el Congreso en no concederle el permiso. De acuerdo, y además va a ser presidido seguramente por el presidente. Además, la señora Boluarte no ha ido a ningún entierro en el Perú de todos los que han muerto en los últimos 2 años. A los 50 que murieron para que ella llegue al poder y a los últimos... No, ya había llegado. ¿Ah? Bueno, pero han seguido muriendo después, lamentablemente. Y los 5 que acaban de morir por un tema de suero. Esa señora... Y los 10 que han muerto ayer asesinados. En un día 10 asesinados por la criminalidad. Así, entonces ella no se da cuenta de eso, pero quiere ir de figuretismo y de frivolidad hasta Roma para hacer un número más en ese entierro, ¿no? Bueno, ¿están de acuerdo sobre ese punto? Pasemos a otro para ver si podemos hacer que se intercambien argumentos. Mañana, como hemos dicho, hay una audiencia del Tribunal Constitucional en su sede oficial, que es en Arequipa, como todo el mundo sabe, aunque parezca que sea en Lima. Y uno de los temas que debe abordar es el conflicto competencial planteado por el Poder Ejecutivo para que el TC defina que, es lo que espera el Ejecutivo, no puede ser investigada la o el presidente en ejercicio. A este conflicto competencial se añade que en los últimos días el TC ha aceptado que la señora presidenta a título personal sea parte en el asunto y puede en consecuencia participar. No lo hubiera hecho quizá si hubiera estado en Roma. Y finalmente hoy hemos sabido que se ha aceptado el rol de amicus curiae, que va a ser ejercido por la Defensoría del Pueblo, que ya adelantó opinión, considerando que efectivamente la señora presidenta tiene razón, que no se le puede investigar. ¿Sus opiniones sobre este tema, señor Cheput? Bueno, yo creo que está equivocado el Defensor del Pueblo. Lo he escuchado hoy día largamente en algunos medios en los cuales él indica que la presidenta no puede ser investigada porque esto es una distorsión constitucional. Estoy en completo desacuerdo. Yo creo que los presidentes de la República tienen que ser investigados, mas no acusados. Aún más el espíritu del constituyente, cuando plantea los 4 puntos por los cuales un presidente puede dejar de serlo, son hechos fácticos, contundentes, que no merecen investigación. La disolución del Congreso, la traición a la patria, el impedir las elecciones o viajar, ausentarse del país sin permiso, son hechos evidentes que no requieren un proceso de investigación. Sin embargo, el presidente de la República, si hace cohecho, si ingresa en el terreno de las malas artes, como lo hemos visto en el caso de Pedro Castillo, con sus familiares, con sus reuniones clandestinas, pues merece ser investigado. Y aún más, los presidentes de la República en este siglo, la gran mayoría de ellos han sido investigados por comisiones en el Congreso. Alejandro Toledo a raíz de las firmas falsas, el presidente Alan García por el tema de los petroaudios y por el tema del baguazo, Ollantumala por el tema de su esposa Nadine, por él mismo, se le citaba por temas anteriores a su gobierno como el del capitán Carlos, ¿no? Y el mismo Pedro Pablo Kuczynski, y en el caso de Pedro Castillo, que ya fue escandaloso y permanente. Entonces, yo creo que si el Tribunal Constitucional indica que no se puede investigar un presidente, es carta abierta para la impunidad. Porque lo peor que se puede hacer cuando se legisla es legislar de buena voluntad. Es decir, pensar que todos los que van a venir son buenos hombres, ¿no? El ciudadano por excelencia, ¿no? Hablando aristotélicamente, ¿no? Entonces, puede venir un sinvergüenza que se aprovecha de esa situación y hace lo que quiere, argumentando que no puede ser investigado. Creo que el tribunal cometería un grave error si hace eso. Permítanos ver juntos un breve video que nos dará ocasión, por lo demás, a recibir como corresponde al excongresista Javier Velázquez Quesquen. Vamos con el video, por favor. La señora Dina asesina genocida. No es necesario hacer ese comentario, colega. Por favor, guardemos las formas. No es necesario estar adjetivando. En contra de la señora Dina asesina genocida. De la señora Dina asesina genocida.
No es necesario hacer ese comentario. Es la primera vez que se dice así. Por favor, guardemos las formas. No es necesario Acá, estar pero en la calle sí. adjetivando. No, pero Bueno, En contra de la hemos señora Tina. visto una pequeña escena en el Congreso mientras votaba un congresista, pese a los esfuerzos que hacía el presidente Eduardo Salguana para que predominen el respeto a las formas y a las instituciones del país. Entre tanto está con nosotros el señor Javier Velázquez Quesquén, que ha sido congresista también y que ha sido primer ministro bajo el segundo gobierno de Alan García. Señor Velázquez Quesquén, usted llega tarde al tema que hemos abordado ya, pero queremos regresar su opinión sobre el rechazo a que la señora presidenta viaje a Roma para las exequias del Papa. Quiero precisar, sin embargo, que contra lo que ha dicho el señor García Belaúnde, la princesa española, futura reina, sí ha pisado tierra peruana Para y sobre comer. todo ha ido a comer a un restaurante barranquino, que está a más de 20 kilómetros de distancia del puerto donde estaba acoderado el barco El Cano, el que llegó. De manera que ese detalle sobre no pisar tierra peruana por seguridad, creo que... Pero tan es así que la familia Barrayosa ha tenido que ir hasta el barco. Pero es si un estaba en gesto. Barranco, nada le costaba pasar por el departamento No, de la pues, ciudad. pero es un Ha tenido que ir a gesto. Barranco a recibir el saludo de pésame. Ya, ¿no? fue de incógnito, eso sí, Bueno, pero bueno, eso no pero- es por inseguridad. pero, En general suelen bueno, hacerlo fue- para no... oficial- para poder comer en paz. oficialmente Bueno, no pisó, en todo caso. no, bueno, en fin, señor Velázquez, que quien hizo el voto para que no tenga autorización para viajar yo creo que es intrascendente. 45 parlamentarios han votado en contra 40, y lo que está haciendo el Parlamento es maquillándose un poco, porque yo sostengo que el partido político de la señora Dina Boluarte es el Congreso, y ellos no, al ser parte del partido político del gobierno, obviamente no pueden hacer control político. Lo que han hecho es un gesto, porque lo más relevante es el tema de los ministros, que los llevan al Parlamento, los pasan por agua caliente, y el país se debate en este tema del devaneo de que no hay políticas públicas. Hemos visto cómo se han renunciado a 300 millones que el Banco Mundial Sí. da para el Ministerio de Salud. Eso es lo más trascendente. Yo creo que iba a ser una persona más en esa reunión, y creo que como a ella le gusta despachar virtualmente, yo creo que lo pudo haber hecho virtualmente, ¿no? Pero sí yo creo que es un poco inapropiado los adjetivos en un debate que debe ser... Eso. Los parlamentarios pueden ser muy severos, pero de ahí ir al adjetivo yo creo que desnaturaliza un debate democrático, ¿no? Completamente de acuerdo. Vamos a ver el segundo tema para que usted pueda intervenir después, que es el tema de las audiencias del Tribunal Constitucional mañana. Señor García Belaúnde, usted es un historiador, de manera que habrá visto estos temas, ha citado el señor Cheputo algunos otros casos. ¿Qué dice el artículo 117 y qué podemos esperar razonablemente que interprete el Tribunal Constitucional ante el pedido hecho por el Ejecutivo y la Presidenta personalmente para no ser investigada? A ver, ese artículo es una copia muy parecida o casi fiel de muchas constituciones anteriores. No se le puede acusar al presidente de la República por este motivo. Entonces se entendía, hasta hace poco, por lo menos hasta hace algunos años, se entendía de que si no se le podía acusar, ¿por qué se le investigaba? ¿Por qué había que investigarla? Si era posible investigarla o no, porque si no vas a llegar a nada, ¿para qué investigas? O sea, eso fue lo que se ha interpretado, y que yo sepa, que yo recuerde, los presidentes antes de los que ha mencionado Juan Cheput nunca fueron investigados porque no se les podía acusar. Y creo Es decir, que hasta Belaúnde. así es, así es. Entonces, ahora el tribunal, por una interpretación que dio hace algún tiempo atrás, pocos años, dijo que sí se podía investigar, pero que efectivamente no se le podía acusar. La Constitución, la nuestra, la actual, no está bien redactada, lamentablemente. Hay que recordar que la redactó el señor Torres y Torres Lara, que era cooperativista, y la revisó la señora Marta Hildebrand, que era lingüista. O sea, el término jurídico de nuestra Constitución está muy diluido y muy confuso. Eso lo hemos visto nosotros en el Parlamento muchas veces, no con estas normas, sino con otras más. Entonces, Pero yo creo han cambiado, por eso una buena cantidad algunas de partes así artículos, ¿no? que han sido corregidas, sí, es verdad. Pero en todo caso, me parece interesante que se debate el tema otra vez. Ahora, yo soy presidencialista porque he estado cerca al presidente Belaúnde tantos años y creo que la presidencia tiene que tener cierto blindaje, eso es cierto. Pero evidentemente hay ciertos hechos tan graves que no pueden dejar de ser investigados, ¿no? De acuerdo. Señor Velázquez, ¿quién sobre este punto? Yo creo que el artículo 117 de la Constitución se tiene que interpretar bajo el principio de unidad de la Constitución. Es un principio que
que inspira la forma como uno debe interpretar la Constitución. El artículo 99 de la Constitución dice que la Comisión Permanente puede acusar, así es el término, puede acusar entre varios altos funcionarios al presidente de la República. Y las excepciones son las del 117. Hay otro principio que se aplica también, es el principio de la mutación constitucional. Sin modificar el texto, el paso del tiempo lleva a que los intérpretes de la Constitución, en este caso el Tribunal Constitucional, que es un intérprete de cierre, puede tener una opinión distinta de hace 20 años. Entonces, yo personalmente creo que el presidente de la República sí puede ser investigado, puede hacerse una investigación preliminar, se le puede formular la denuncia constitucional, pero si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales considera que hay mérito a acusar, la Comisión Permanente, ahí debe terminar el proceso y quedar suspendido hasta que cumpla sus funciones. Por supuesto, hasta que deje el cargo. Porque, ¿qué pasa? En el gobierno del doctor Valentín Paniagua, constitucionalista, exactamente, que no se puede, señor García Belaúnde, era un hombre constitucionalista, se dio dos leyes especiales. Una que se sigue aplicando, la 23799, que tiene que ver con el plazo que le dan al fiscal de la Nación para que haga investigaciones preliminares a los congresistas. Y también hubo otra ley está vigente, algunos dicen que está derogada tácitamente, que tiene que ver con las medidas limitativas a los altos funcionarios. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de que un fiscal venga y allane el Palacio de Gobierno o que allane la casa del presidente de la República, por favor. La investigación preliminar tiene como propósito reunir los elementos primarios de un hecho delictuoso, obviamente para ponerlos a buen recaudo. Esos pueden estar en el domicilio. Por supuesto. Esos pueden estar en el domicilio. Se hace necesario un allanamiento. Si está a favor de la investigación. En el caso de la señora Dina Boluarte, por ejemplo, se encontró, creo, el certificado del reloj Rolex que ella hace paso. ¿No? Los parlamentarios que han votado a favor de que no viaje votaron a favor que se archive la investigación. Por eso les digo que se maquillan. No. Yo lo que yo sí creo, y yo tengo una interpretación no unilateral, creo que el tiempo hace que el presidente de la República sí se puede hacer investigaciones preliminares, el Congreso puede inclusive abrir una investigación, pero si lo concordamos con el artículo 99, creo que si son delitos que no son los 4 que están comprendidos en el 117, yo creo que se suspende la investigación hasta cuando termine el periodo. En caso contrario, que parece ser su posición, señor García Belaúnde, significaría que la fiscal de la Nación se equivocó cuando inició investigaciones contra Pedro Castillo y que en consecuencia lo que se ha avanzado de esa investigación debe darse por nulo. Bueno, que opinen los penalistas. No, por favor, no. No le saque el cuerpo a la jeringa, como decía su tío, para no ser más explícito sobre las partes del cuerpo concernidas. Eso lo decía Bedoya, ¿no? Eso lo decía Bedoya sobre... Belaúnde. No, eso lo dijo Bedoya sobre Belaúnde y está recogido en el libro de Vargas Llosa. Vargas Llosa se lo atribuye, que yo recuerde, a Fernando Belaúnde, hablando de alguien, es un campeón en sacarle la nalga, para hacernos explícito, a la jeringa. Pero vamos al tema. No, lo que yo recuerdo es que eso Bedoya lo dijo de Belaúnde, a referencia a Belaúnde. Está incurriendo en eso usted al hablarnos de esto. Le hemos preguntado algo de fondo. ¿Qué pasa con la investigación a Pedro Castillo? A ver, yo creo que lo que dice Velázquez me parece muy interesante. Una investigación preliminar, bueno, me parece que sí. Ahora, ¿qué hizo la fiscal? ¿Cómo se dice que es presidencialista? Si yo soy presidencialista y es que no estoy de acuerdo en el allanamiento al Palacio de Gobierno. Eso me pareció una... Sí, pero si hay investigación y si hay ahí elementos criminales eventuales, pero yo no me imagino... han allanado la casa de Trump cuando había sido dejado el presidente, pero no me imagino que ahora allanen la Casa Blanca por buscar algo contra Trump. O sea, hay ciertas cosas que hay que conservar. ¿Es un ejemplo la Casa Blanca para usted? No, ninguna. ¿Trump es un modelo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Creo que está demostrando lo que es el matón del barrio. No, yo no me refiero a eso. Está destruyendo su propia moneda. El dólar se ha venido abajo por Trump. No nos hable de eso. Regresemos a las consecuencias judiciales sobre Pedro Castillo si su presidencialismo prevalece. Yo creo que el presidente tiene que tener cierto blindaje y tener ciertas consideraciones en temas jurídicos y en procesales. Ahora, evidentemente
creo que el jurado, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional, en este momento está en la gran posibilidad de poder aclarar un tema que fue aclarado y discutido y que sigue siendo discutido hasta el día de hoy. Me parece muy bien que el tribunal se pronuncie a partir de mañana, más adelante, sobre no conozco detalles de los argumentos que se escriben. Pero yo creo que para culminar este tema, apelo a usted, que es al mismo tiempo ingeniero y politólogo, de manera que ambas virtudes son necesarias para ver qué opina usted sobre sus dos colegas presentes. Bueno, yo me reafirmo en lo que dije hace un rato. El presidente puede ser investigado. Aún más, los hechos que se manifiestan en el artículo 117 son contundentes, ¿no? Es decir, el presidente puede ser cesado, puede ser vacado por 4 hechos que son contundentes: traición a la patria, ¿no? Disolver el Congreso, etcétera, etcétera. Irse del territorio sin permiso del Congreso. Así es, ¿no? Entonces, son hechos contundentes. Si el presidente incurre en algún tipo de falta, ¿no? Como puede ser cohecho, puede ser ponerse de acuerdo con alguien, qué sé yo, una serie de cosas, en una serie de evidentes delitos, pues tiene que ser investigado. No podemos nosotros dejar carta blanca para que se procese luego de su mandato. Estás tomando el ejemplo de Pedro Castillo. Aún más, la propia Constitución señala que el Congreso de la República puede hacer el juicio sobre la permanente incapacidad moral. Es decir, no necesariamente tiene que haber una carga judicial, penal, para que un presidente pueda ser vacado del cargo, sino que sea indigno del mismo, ¿no? Entonces, si a eso lo ponemos por otro lado, el componente de que si es una persona que es patrocinada por la delincuencia organizada y no lo sabemos, y es rehén de ellos y tiene una bancada, no va a poder ser investigado. La esencia de la división de poderes es el control. El Congreso es el control político y la Fiscalía y el Ministerio Público el control judicial. Entonces no podemos nosotros mutar ese sistema. No es lo que dice el señor José Gutiérrez, que dicho sea de paso, yo creo que lo primero que debe hacer el próximo Congreso es sacarlo del cargo. ¿Por qué? Porque es una persona que está en contra de la extinción de dominio. Cuando Nadine Heredia quiere viajar, se mete a decir de que le den permiso para que viaje. Ahora quiere que no se investigue a la presidenta. Él no se preocupa de otras cosas. Él está preocupado y por otro lado, ha sido abogado de Vladimir Cerrón, ¿no? De la misma Nadine Heredia, ¿no? Y está planteando una serie de hechos que están en favor de un clima de impunidad. Muy bien. Otro tema que es un tema jurídico, pero también político y económico, que es la decisión tomada por un tribunal judicial de Lurín de prohibir que la concesionaria Rutas de Lima cobre peajes, esta vez en la salida al sur de Lima, que queda bajo la jurisprudencia de Lurín. Su opinión sobre este tema, señor Velázquez, ¿qué es qué? Mire, yo creo que el Perú durante los últimos 30 años ha consolidado su modelo económico, tan es así que a pesar de la crisis política que hay, no se puede resolver el tema de las crisis políticas, 6 presidentes en 5 años, todos los escándalos que vemos, por lo menos el tema económico tiene un norte, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el clima de seguridad que el país ha dado a las inversiones. Entonces, yo en este tema creo que la gente está molesta porque les cobra mucho peaje. Además hemos visto que lo de Ruta de Lima fue producto de unos millones de dólares que dieron a la señora Susana Villarán, y estos han hecho que se hayan consignado obligaciones de modificar los peajes a precios siderales, que la vamos a tener en los próximos años. Pero de ahí a patear el tablero a los contratos que tienen que estar premunizados, que están garantizados por la propia Constitución, inclusive que ésta sostiene que los contratos ley ni siquiera pueden ser modificados por ley del Congreso. Yo creo que esta es una decisión que puede generar un aplauso transitorio, pero después cuando los tribunales arbitrales internacionales no castigan al alcalde, castigan al Estado peruano. Cuando castigan al Estado peruano, entonces, al final de cuentas, ¿quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que pagan esa los que usan sanción? Y los que no usan esas carreteras bajo peaje. Exactamente. Yo creo que hay que aprender. La única forma de consolidar los valores del sistema democrático y del Estado de Derecho es que hay que aprender a respetar las reglas de juego. De verdad, se lo digo. Hay un comunicado de Ruta de Lima, por cierto, que atribuye una responsabilidad en esto a la Municipalidad de Lurín
a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Defensoría del Pueblo para complacer al señor Cheput, porque también le atribuyen a él haber sostenido. Su opinión sobre este tema de rutas de Lima y el peaje, señor Cheput. Bueno, definitivamente es controversial, ¿no? Pero desde el momento que se saluda como un triunfo y hay un grueso sector de la población que está a favor de ello, no podemos dejar de ver también el componente de nacimiento, el componente de origen, lo que genera la controversia. Pero en Lurín no es seguro que hay un tal malestar, porque ahí sí hay una vía alterna, que es gratuita. Claro, pero lo que estamos viendo es el usufructo del peaje, a pesar de la vía alterna que no es tan buena, dicho sea de paso, que es uno de los problemas que hay con todos los peajes, que las vías alternas no tienen estímulos para utilizarse, más bien son una pesadilla. Yo recuerdo cuando Víctor Andrés investigaba la vía expresa del Callao, había una vía alterna para ir al aeropuerto, pero tenía 40 semáforos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y rompemuelles, o sea, era imposible pasar por allí, o sea, hacían todo lo posible para que no sea factible de utilizarlo. Acá estamos viendo que hay una celebración de la ciudadanía. Yo estoy viendo al componente político. Estamos viendo que existe una percepción de que se está haciendo algo justo. Estamos viendo de que hay una situación en la cual si el origen fue corrupto no tiene por qué mantenerse, ¿no? Y que eso lo podríamos ganar. Esos elementos están en juego. Ya hemos perdido en arbitrajes en los que el Perú como Estado usó ese argumento. Pregúntale al exalcalde Jorge Muñoz. Por eso mismo, o sea, yo lo que te estoy señalando es la percepción que hay en la ciudadanía. Entonces, estoy poniendo ese contexto para señalar que celebrar esto como triunfo, tanto de parte del alcalde de Lurín como del alcalde de Lima, que inclusive han entrado en una disputa para ver quién se atribuye este hecho, es no entender cuáles son las reglas de juego de la economía. Es un populismo, ¿no? que se está planteando para ganar unos cuantos votos, ¿no? Algo que al final va a generar frustración, como fue en el caso de Puente Piedra. Son triunfos efímeros, episódicos, ¿no? Ganan 10 likes en Twitter, ¿no? Unos momentos de gloria y luego el Perú pierde por goleada, ¿no? Entonces, esa irresponsabilidad, sobre todo del señor López Aliaga, de verdad que a mí ya me llama la atención, porque él es un hombre, no solamente es empresario, también es ingeniero, no conoce de estos temas. Entonces esos triunfos efímeros no le hacen bien al país. Señor García Belaúnde, sobre este tema. Bueno, yo siempre he combatido Odebrecht, me ha parecido una compañía gangsteril. Es el Tren de Aragua en la construcción. ¿Siempre? ¿O a partir de cierto momento? Siempre. ¿Nunca se puso una camiseta de Odebrecht? ¿Quién? ¿Usted? No hay fotos tuyas en el Pajero Brasil. Trucada probablemente que sí. ¿Perdón? Trucada probablemente que sí, trucada. No me pongo ni una camiseta porque tengo cuerpo muy grande y soy muy gordo. Solamente uso las propias. Las propias. Nunca las ajenas. Nunca las ajenas. Así que no es verdad. Ahora, que he estado en la Embajada de Brasil, claro, si soy vecino de la Embajada de Brasil, por supuesto que sí. Y me invitan constantemente. He visto cómo entraba y salía Nadine a propósito. Bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir con esto es que me parece muy bien, es una empresa gangsteril y debido a la recarga judicial o al interés de Odebrecht de intervenir en la justicia, el Ruta de Línea debería estar la parte de Odebrecht embargada por el Estado y debería ser ya confiscada por el Estado. Y Odebrecht no cumple con sus obligaciones. La Ruta de Lima, fíjese usted, se ve que el señor Fernando Caballo no sale de Lima. Salir de Lima el sábado y domingo implica 1 hora para pagar peaje. 1 hora. Y sin embargo, yo salgo todas las semanas. 1 hora. Y nunca me ha tomado 1 hora. No sé a qué horas va usted. Si escoge la mala hora. A las horas normales. Falta de previsión impropia de un avisado político. A las horas que sale pues la gente que va a buscar sol. Yo no voy a buscar neblina ni luna llena. No, voy a buscar sol a mediodía. A ese mediodía, 1 hora. ¿Y qué hace Odebrecht? Cobra y cobra y cobra. Y en cualquier parte del mundo, y en el Perú debería ser lo mismo, hay una norma que lo dice, cuando hay más de 7 carros haciendo cola para pagar peaje, ellos tienen la obligación de levantar la valla y hacerlo pasar. ¿Dónde ha visto usted que sucede eso? ¿En Chile? Ni en Nueva York. No. Ni en ninguna En Nueva York se paga por satélite, es otra cosa. Pero en Argentina, en Chile, en Colombia, es así. Bueno, resultado, ¿qué le parece? El puente que está de Lagoná frente de Lurín, frente a Conchán, está cerrado. Sí. No lo han arreglado, porque quieren que lo arregle la municipalidad. Irresponsabilidad según el comunicado, yo no sé sobre eso. Pero si tú cobras, tú arreglas el puente.
Tú no puedes cobrar y cargarle el costo a la municipalidad que no recibe nada. Porque el 4% que debe pagar no lo paga tampoco. O sea, es una estafa Odebrecht en el Perú. Así que cualquier cosa que se haga contra Odebrecht, lo aplaudo. Bueno, tomamos nota de eso. Entonces, que está usted de acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal de Lurín y desaprueba la reacción que ha tenido Ruta Lima, que ha acatado la decisión y que ha desactivado el peaje, pero que anuncia que hará una protesta más, como ya han tenido con éxito, la última por $2.000 millones. Y o sea, estamos arriesgando. Y aún así están pidiendo que le renueven el contrato de Olmos. No se le puede renovar el contrato de Olmos mientras no retire todas las denuncias contra el Perú. Ya, y sobre eso tendrá que conversar con Fernando Sillones. Brevemente, hay experiencias muy cercanas como la de Argentina, ¿no? Los argentinos aplaudieron cuando intervinieron la YPF. $14.000 millones le ha costado eso a Argentina. Y lo pagan los que menos ingresos tienen. Y yo creo que debemos dejar de ser un país bananero donde los políticos se convierten en jueces, donde los fiscales se convierten en políticos y donde los alcaldes sustituyen a quienes han suscrito los contratos. Yo creo que tenemos que comenzar a ser un país serio, que cada uno cumpla su rol y su función.